Primeramente, cabe aclarar que la matriz energética brasileña es mucho más renovable que la matriz energética mundial. Esto se debe a que el modelo de producción energético brasileño es predominantemente hidroeléctrico y este llega a representar hasta un 64-65% de toda la energía aplicada en el país. La predominancia hidroeléctrica se justifica tanto por su competitividad económica y por la abundancia de este recurso a nivel nacional, o sea, del país. Esto es genial para Brasil, ya que implica tener menos costos operativos y a su vez las empresas que basan su energía a base de recursos renovables emiten mucho menos gases de efecto invernadero a nivel mundial. Se estima que en el 2020, en abril, se contaron 875 hidroeléctricas, que es lo que actualmente representa ese 65% en la matriz energética. Obtener energía eléctrica a partir de un recurso renovable se considera una energía limpia y verde, pero siempre va a haber otro lado de la historia negativa, que es lo que nosotros le llamamos desventajas, que pueden ser daños colaterales tanto al ambiente o económicamente. Para hablar de las desventajas vamos a tomar en cuenta este cuadro sacado de internet que saca datos específicamente de dos de las represas más grandes a nivel mundial que se encuentran en Brasil. Para hablar de la primera desventaja económica, tenemos esta cifra, 20.000 millones de dólares. Esta cifra indica la cantidad de dinero que se ocupó para la inversión y la creación de la represa. Este número no toma en cuenta el dinero que se tiene que gastar más adelante para el mantenimiento y buen funcionamiento de esta misma. Por lo tanto, esa cifra puede ir aumentando, aumentando y aumentando. Una de las desventajas ambientales habla sobre la muerte de 11 toneladas de peces. Esto se puede deber a que a la creación de la represa, abajo de ella se hace un embalse de agua. Ese embalse de agua puede provocar una irrigación de agua con diferentes componentes químicos que se ocuparon para la construcción de esta misma. Esos componentes químicos pueden dañar la biodiversidad, fauna y vegetación debajo del agua y también a los alrededores. Otra desventaja que nosotros podemos mencionar es la población afectada, que hace referencia a nosotros mismos, cómo la creación de represas puede llegar a afectarnos nuestra salud. Pues bueno, cuando las aguas están quietas es donde hay más proliferación de enfermedades que las llevan los moluscos o los insectos y esas nos terminan dañando en nuestra salud. También, y una de las más importantes, que puede ser económicas tanto territorial, es que por la gran demanda de energía hidroeléctrica que hay en Brasil, se están enfocando en crear más represas, en buscar más territorios, más fuentes de agua, que a lo mejor en algún punto por esta demanda pueden llegar a buscar recursos no tanto internos, sino que también extranjeros, y eso podría provocar unos grandes cambios en cuanto a la economía. Y estas son algunas de las desventajas más importantes que se encuentran en las presas hidroeléctricas de Brasil. Bien, en continuación de lo que sería la energía hidroeléctrica en Brasil, esta se dice que suministra cerca de un 80% de la electricidad de este país, siendo así la base de su matriz eléctrica. La mitad de las hidroeléctricas de Latinoamérica están en este país. En 2019 Brasil tenía 217 centrales hidroeléctricas en operación, con una capacidad instalada de 98.581 megawatts. Entonces, la generación total de electricidad en 2019 alcanzó los 170.000 megavatios de capacidad instalada, más del 75% de fuentes renovables y la mayoría hidroeléctricas. Una gran parte, más del 50% de la electricidad de Brasil se genera a partir de energía hidroeléctrica. El 10% a partir de biomasa, y algo más del 1% gracias a la energía solar. El sistema de generación brasileño consta, además de fuentes hidrológicas, de fuentes de carbón mineral, energía nuclear, derivados de petróleo,
gas natural, bagazo de caña, reservas forestales y otras fuentes futuras como energía solar, residuos urbanos, energía de la variación de las mareas, energía eólica, etc. Dentro de lo que serían las ventajas de la energía hidroeléctrica, se dice que las plantas hidroeléctricas de las presas tienen una larga vida útil. Los costos de mantenimiento son relativamente bajos. Por ejemplo, la construcción de presas hidroeléctricas crea embalses que ofrecen una variedad de oportunidades recreativas, como pesca, natación, deportes náuticos. Algunas instalaciones hidroeléctricas pueden pasar rápidamente de potencia cero a potencia máxima. Esta posibilidad de aportar energía a la red de manera inmediata proporciona una energía de respaldo esencial durante interrupciones o cortes de electricidad importantes y picos en la demanda de electricidad. Sabemos que es una energía renovable limpia, autóctona e inagotable. No produce emisiones, contaminación, calor o consumo de combustible. Mientras el agua permanezca en los ríos, la central hidroeléctrica puede funcionar. Entonces, en comparación con otras energías renovables como la eólica o la solar, la hidroeléctrica es una energía muy eficiente. Las tasas de conversión de energía están en el rango del 80 al 90%. Se puede decir que es una fuente de energía doméstica, porque cada estado produce su propia energía sin depender de fuentes de combustibles internacionales. La generación de energía hidroeléctrica se basa en el ciclo de agua, que es impulsado por el sol, por lo que es una fuente energética renovable. Esto hace que la energía hidráulica, una fuente más confiable y asequible que la de combustibles, como el carbón o el gas natural. Los esfuerzos hidroeléctricos producen una serie de beneficios como el control de inundaciones, riego y suministro de agua. También la energía hidroeléctrica puede almacenarse. Esto significa que puede dirigirse para satisfacer la variación en la demanda. Si la demanda de energía no sale del techo, se puede almacenar más para su uso posterior. Su flexibilidad también se manifiesta cuando se observan otras fuentes de energía renovables como la eólica y la solar, solo disponibles en momentos específicos. Yo le voy a hablar acerca de las centrales hidroeléctricas, su funcionamiento y sus procesos. ¿Qué consiste la central hidroeléctrica? Tiene que almacenar agua en la parte de arriba y de una u otra forma tiene que expulsarla con una presión o una fuerza hacia una turbina hidráulica, que esa presión o fuerza es con una válvula que se abre y la misma agua va a ir ejerciendo la presión y la fuerza. La central hidroeléctrica que vemos a continuación es la de Belo Monte, que se encuentra en Brasil y es categorizada como una de las mejores 4 centrales hidroeléctricas mejores del mundo. Gracias. Bueno, les voy a hablar más a profundidad lo que es el funcionamiento y el proceso de las centrales hidroeléctricas. Al costado derecho tenemos una central hidroeléctrica pie de presa, que podemos ver el agua en movimiento que entra desde un costado de la represa, pasa por una turbina hidráulica, que este es el generador donde se elabora la electricidad, pasa a un transformador, del transformador se va directamente para el tendido eléctrico. Es necesario subir la tensión para que la electricidad que se pase no haya demasiadas pérdidas, y una vez nos acerquemos a las comunidades donde queremos utilizar la electricidad, lo que tenemos que hacer es disminuir esa tensión. Luego el agua que pasa por la turbina hidráulica es devuelta al río para que siga su curso. Otra central hidroeléctrica que puedo hablarles es la del fluyente, el costado izquierdo inferior. Podemos ver que el desnivel del río está a favor nuestro. Hacemos una central a un costado del río para almacenar el agua y de igual forma vaya con presión
y con fuerza el agua hacia una turbina hidráulica, que esto nos va a generar electricidad, va a llegar a los transformadores, va a subir la tensión y va a poder ser utilizada. En la parte superior izquierda podemos ver que hay una represa, pero este tipo de represa es de bombeo, es decir, se utiliza el agua, una pequeña parte de energía para subirla, almacenarla, y cuando haya mayor demanda, lo que hace es bajar esa agua con golpe para que haya mejor movimiento en la turbina hidráulica y pueda abastecer con la demanda eléctrica. Muchas gracias. A continuación, les voy a hablar acerca de los costos de las hidroeléctricas. En los costos de las hidroeléctricas de Brasil tenemos las siguientes tres. Al costado izquierdo tenemos la Paranatay, que está en funcionamiento desde el 2015, está en el río Telespires y produce 1822 megavatios. En el costado derecho de arriba tenemos la San Antonio de Jari, que está entre las ciudades Amapa y Para. Ha invertido aproximadamente 1.100 millones de reales, que son aproximadamente también 360 millones de euros. Y su producción es de 373.4 megavatios. Al costado de abajo derecho tenemos el Velomonte. Se calcula que su costo es de 19 mil millones de reales, que da un costo de 4.500 millones de dólares y da una producción de 11.233 megavatios. Historia de las hidroeléctricas en Brasil. La principal fuente de energía en Brasil es la energía hidroeléctrica, porque es un país que cuenta con numerosos ríos de gran extensión. Es el tercer país del mundo con el mayor potencial hidráulico, detrás de Rusia y China. Las hidroeléctricas proporcionan el 90% de la energía a Brasil. El 10% restante lo proporcionan las plantas térmicas o nucleares. La primera hidroeléctrica construida en Brasil se dio en el municipio de Diamantina, Minas Gerais, a finales del siglo XIX. Ya para el año 1889, con la inauguración de la hidroeléctrica denominada Marmelos en el río Paraubina, municipio de Juiz de Fora, introdujo a Brasil en el mapa mundial en cuanto a sus recursos hídricos. Las tres hidroeléctricas más grandes que posee Brasil son la hidroeléctrica de Tucuruí, Itaipú y Velomonte. La hidroeléctrica de Tucuruí está localizada en el estado de Para. Tiene un potencial hidráulico que recibe del río Tocantins. Fue construida entre el año 1974 y el año 1984. Tiene una producción de 8.370 megawatts y sus dimensiones son 78 metros de altura y 8.005 metros de extensión en un área anegada de 2.850 kilómetros cuadrados. La siguiente es la represa de Itaipú. Está localizada en el Iguazú. Tiene un potencial hidráulico que obtiene del río Paraná. Fue construida entre 1975 y el 2007. Su capacidad de producción es de 14.000 megawatts. Sus dimensiones son 196 metros, 7.700 metros de extensión y un área inundada de 1.350 kilómetros cuadrados. Y la siguiente es la hidroeléctrica de Velomonte. Está localizada en el estado de Pará. Es alimentada por el río Xingu y tiene una estimación de producción de 11.233 megawatts. Aún se encuentra en construcción y fue hasta el año 2019 donde terminó su construcción. Como dato interesante de Brasil es que de las 5 hidroeléctricas más importantes del mundo,
Brasil cuenta con 3, y son estas 3 que acabo de mencionar: Belo Monte, Itaipú. Bueno, ahora me toca explicarles los diferentes retos que existen en las centrales hidroeléctricas en Brasil. Por otro lado, esto también representa un reto social, debido a la existencia de diferentes y una gran cantidad de comunidades indígenas a lo largo del Amazonas. Y este es el caso que les vengo a presentar, el del caso de la comunidad indígena Apiteregua, la cual se sitúa a las orillas del río Chingus, la que casualmente da conexión a la gran y enorme central hidroeléctrica Belo Monte. O como el jefe de esta comunidad indígena lo llama, el bello monstruo. Y ellos intentan mostrar su inconformidad ante esta central hidroeléctrica o al paso de estas industrias debido a que ellos van perdiendo territorio. Y también ven que diferentes mineros o industrias mineras se van apersonando al área, al igual que diferentes agricultores. Ante esto, Jair Bolsonaro en febrero del 2020, en un discurso, recalcó que el 13% del territorio de Brasil le pertenece los indígenas. Sin embargo, que estos se opongan en repetidas veces hace que la economía de Brasil no pueda crecer como a él le gustaría. Y bueno, la agricultura relacionada a las hidroeléctricas en Brasil. Como vimos, el paso de las hidroeléctricas favorece la agricultura porque consigo lleva un paso industrial. Pero también existen desventajas, como por ejemplo algunos agricultores tuvieron que ser desplazados por la crecida del embalse de las centrales hidroeléctricas, como es en el caso de la central hidroeléctrica de Sinop en Brasil.